Buenas tardes, hoy les vamos a hablar sobre nuestra propuesta de control PIT para el control de un ventilador para controlar la temperatura de nuestro invernadero. Los integrantes somos pues Esteban Monroy y Kevin Montaño. Buenas noches. Siguiente. Bueno, iniciamos entonces determinando la funcionalidad de nuestro control PIT, al igual que identificando nuestras variables nuestras variables a controlar, ¿no? La primera es que vamos a tener nuestra temperatura de referencia, ¿no? Como nosotros podemos tener un cierto rango de temperatura aceptable para el crecimiento de la fresa, que bueno, pues va a depender de la etapa a la que esté la fresa. En nuestro caso vamos a tomar como referencia la etapa de fructificación, que el rango de temperatura va a estar entre los 23 y los 28 grados. Bueno, esta temperatura de referencia pues va a estar en 28 grados, que es si se sobrepasa este límite, se tiene que activar el sistema de ventilación para poder enfriar el entorno. Entonces esta temperatura la llamaremos como la temperatura de referencia. La siguiente será pues nuestra temperatura medida, que será nuestra temperatura que obtengamos a la salida de nuestro sensor de temperatura, el cual va a ser un TMP 36, un sensor análogo de temperatura. La tercera y última va a ser la velocidad de giro de nuestro ventilador, que llamaremos como B submotor. Esta variable pues tenemos propuesto que sea la alimentación de nuestro motor, ¿no? Como aquí podemos ver aquí en las condiciones, bueno, aquí, primero que la temperatura de referencia va a ser de 28 grados, que va a tener una salida del sensor de 780 milivoltios, y aquí van a estar nuestras condicionales. Tenemos propuesto que si la temperatura que detecte el sensor es mayor a 30 grados centígrados, la velocidad del motor tiene que ser la máxima potencia, o sea, 12 voltios. Esto pues para que logre enfriar el invernadero, controlando pues la temperatura como esperamos que sea, ¿no? Por otro lado, si la temperatura es menor o igual a 30, queremos que entonces nuestro motor pues regulice un poquito su voltaje, ¿no? Su potencia, para que quede aproximadamente en 11 voltios, para no gastar tanta energía. Exacto. Entonces, nuestro sistema tendrá cuatro etapas. La primera, bueno, realmente tendrá tres etapas, ¿no? La primera, pues que vamos a tener nuestra variable física, que va a ser la temperatura, la cual va a tener que entrar a nuestro sensor TMP36, que esta va a ser la parte de recepción de la señal. Posteriormente tenemos nuestra señal pues ya almacenada, bueno, ya tenemos nuestra señal de salida. Tenemos que amplificar la señal, ya que nuestro sensor va a tener una salida de 10 milivoltios aproximadamente por cada grado centígrado de que detecte, de una referencia de 750, si mal no recuerdo, milivoltios a una temperatura de 28, de 25, perdón. Posteriormente entonces vamos a aplicarle una amplificación a esta señal mediante un amplificador operacional no inversor, que veremos un poquito más adelante. Posteriormente amplificamos la señal, tendremos que filtrarla para evitar los ruidos que nos puede llegar a afectar nuestra señal, ¿no? Eso lo haremos pues con filtros de primer orden, utilizando filtros activos de primer orden, utilizando pues o sea, amplificadores operacionales y pues filtros, ¿no? RC. Exacto. Bueno, entonces iniciamos haciendo los cálculos de la etapa de amplificación, la cual tiene que, bueno, que como dije anteriormente, tenemos que emplear una configuración de amplificador no inversor. Uy, se El, le fue un poco el audio. No le escucho. bueno, de igual manera yo lo estoy grabando, entonces no creo que haya problema. Ok. Bueno, continuando, pues aquí tenemos que tener en cuenta que para obtener una ganancia, pues tenemos que tener en cuenta los valores de RF y RG. En nuestro caso, pues queremos una ganancia de 3, el cual es un valor bastante aceptable para que pueda pasar los filtros sin perder mucha información. Entonces elegimos una resistencia de 20K y posteriormente utilizando pues el datasheet o buscando por internet la ecuación para obtener la ganancia de este amplificador, pues tenemos que va a ser correspondiente a la división entre la RF y RG más 1, ¿no? Entonces despejando de esta fórmula la RG, obtenemos que será la división entre la RF sobre la ganancia menos 1, dándonos entonces una resistencia de 10 kiloohmios. Ok. Posteriormente pasamos a la etapa de filtración. Aquí utilizaremos, pues como dije anteriormente, un circuito RC con un amplificador operacional en modo buffer o seguidor de tensión.
Esto pues para evitar cambios que afecten al sensor y perdón, que afecten al filtro y pues cambios en el filtro que afecten a la tapa posterior al filtrado, ¿no? Es como un aislante, como un aislador a la salida del filtro. Entonces, pues bueno, identificamos que nuestra frecuencia de corte óptima debería ser unos 10 Hz, ya que pues las frecuencias de las señales de temperatura no suelen variar mucho. Entonces, pues consideramos que este es un rango que nos puede servir bastante. Sin embargo, pues lo podemos modificar más adelante. Como consideración inicial, pues elegimos un capacitor de 47 microfarads. Y para obtener la resistencia que tenemos que utilizar, pues empleamos la ecuación para obtener la resistencia, la cual corresponde a 1 sobre 2pi sobre la frecuencia, perdón, 1 sobre 2pi por la frecuencia de acorde por el capacitor, obteniendo así entonces una resistencia de 339 ohmios aproximadamente. Exacto. Pues aquí pues podemos ver que utilizamos un amplificador LM358 y pues esta es la simulación en multisim, donde este va a ser el Bloy Potter, donde veremos a continuación el diagrama de Bode. Como bien sabemos, para observar que si esté funcionando como esperamos nuestro filtro, pues lo que queremos es que las frecuencias por encima de nuestra frecuencia de corte se vayan atenuando, porque estamos utilizando un pasabajos, ¿no? De igual manera, para corroborar esta información, podemos ver que aproximadamente en menos 3 decibelios se da que la frecuencia de corte es de 10 hercios, por lo que corresponde a lo que esperábamos. Exacto. Bueno, ya. Bueno, Eh, me faltó una cosa y es decir, qué efectos tiene el emplear un pasabajos en el control PID, ¿no? Como bien sabemos, el control PID se compone de tres etapas, más que todo bueno, el pasabajos afecta más que todo a la parte derivacional, ¿no? Ya que, pues, como es un pasabajos, cuando tengamos un cambio muy abrupto en las frecuencias, el derivador pues no va a tener suficiente, como que no le va a llegar toda la información afectando a su velocidad de reacción. Entonces pues bueno, hay que tener en cuenta que si utilizamos un pasabajos pues sacrificamos la velocidad de reacción por tener una información más clara. Dicho esto, entonces pues hablaremos del control PID, donde inicialmente pues empleando los cálculos que anteriormente dijimos, obtenemos aquí la entrada del sensor, la cual tendrá que llegar a una etapa de amplificación empleando pues las resistencias que calculamos y un amplificador LM358. Posteriormente eh, recibimos esta etapa amplificada en un filtro para que posteriormente llegue a un diferenciador, a un circuito diferenciador, la cual va a tener que comprar una señal eh, que es la que nosotros establecimos, ¿no? De 2,34 voltios que corresponde a 28 grados. Bueno, aquí empleamos, es importante aquí pues notar que ninguna de las dos señales ahí tiene ninguna amplificación, ¿no? Ya que todas las resistencias del amplificador son iguales, ¿no? Posteriormente llegamos a esta diferenciación que va a ser la etapa de cálculo de nuestro error. Pasamos ya ahora sí a la etapa del control PID, en donde arriba tendremos pues nuestra parte proporcional que tendrá pues su respectiva configuración con sus respectivos potenciómetros para calcular la ganancia. La segunda parte ya estaremos hablando del circuito integrador, que también tendrá aquí un potenciómetro para calcular su ganancia y pues nuestra etapa de derivación, ¿no? Posteriormente ya tenemos todo nuestro procesado de la señal. Pasaremos aquí a un integrado, a un integrado sumador, ¿no? Donde, bueno, no se nota del todo, pero tenemos una resistencia de 10K con una resistencia de 2K. Esto indica entonces que cada señal va a tener una amplificación aproximadamente de 5, ya que pues la salida de nuestro control PID se dan 1000 amperios. Además que en un momento veremos que el cambio de la salida del control PID no es lineal del todo, sino que pega saltos que son pues importantes, ¿no? Una gran diferencia entre mediciones de grados. eh, vale, aquí creo que faltó ponerlo ahí.
determinar el funcionamiento que deseamos con el control PID. Si quiere explicarlo o lo explico. Ah, bueno, explícalo. Ok, pues en la parte de determinar el funcionamiento que deseamos para el control PID en nuestro actuador, pues lo ideal, como se explicó desde el principio, es tener el control para la ventilación en la regulación de la temperatura. Y esa es como tal la única función que se requeriría en caso de tener el PID. Seguido, pues aquí encontramos eh, el análisis para un circuito PID, que ya procedemos aquí a la simulación y vamos a observar lo que pues el compañero Esteban nos decía. En este punto tenemos pues nuestra parte del control PID. Aquí podemos observar la salida del control y aquí reflejamos como tal la acción en nuestro actuador. El momento que iniciamos, eh, lo ideal es mantener la temperatura Eh, sobre los 27 a 28. ¿Puede acercarlo un poquito, En el por favor? momento en el que lo acerco más, Sí, eso. ahí, listo. En el momento en el que hacemos un cambio de un solo grado de temperatura, vemos que el voltaje cambia bruscamente de 2 a 0, lo cual indica que estaría apagándose y al momento de aumentar entre los menores que 29, si yo me muevo aquí a la derecha, la salida será la deseada de menos 11 voltios. Esto en un caso de potencia simplemente indica pues el giro del motor. Y cuando llegamos a los 30, se mantiene digamos por debajo. Al momento de superarlo, obtenemos los 12 voltios que pues para como tal la potencia del motor aumente. Bueno, Sin aquí, embargo, como lo mencionaba Esteban, si quiere hágale. bueno, aquí me muestra aquí la parte de la comparación, por favor. Aquí, pues bueno, nosotros hicimos, La sí, comparación. obtener aquí, ahí ya está. Nosotros, pues para lograr esta salida de 11 voltios y de 11 y 12 voltios, pues jugamos fue aquí con las resistencias, ¿no? Ya que empleamos aquí otra vez un sumador y aquí dos operacionales de forma de comparadores. Jugamos aquí con la amplificación, donde nuestro primer comparador va a ser el que revise que esté por encima de los 30 grados y va a tener una ganancia aproximadamente de 1.04, ¿no? Esto para lograr que el voltaje sea el máximo, para lograr saturar entonces aquí el amplificador y posteriormente el de aquí abajo, que va a ser el que detecte que esté por debajo, o sea, igual a los 30, pues va a tener una amplificación aproximadamente de 0.95, una ganancia de 0.95 para lograr casi los 11 voltios. Exacto. De esta forma, pues aquí garantizamos como tal la salida para el ventilador. Ya por este lado, ahora encontramos aquí la parte que nos indica de lo que es el comparador, dado el punto en el que pues, se nos requiere comparar el funcionamiento de nuestro control PID con respecto a otro circuito comparador que ejerce una función similar. En este caso, pues se tiene aquí como tal la entrada de la señal, un proceso bastante simple, pues de verificación y filtrado de la señal para luego obtener aquí la parte ya como tal de la comparación a una salida. Esto simplemente funcionando casi que del mismo modo que el anterior, nos genera una ganancia respecto para obtener la salida deseada. Entonces aquí también lo podemos observar en la simulación. Inicialmente contamos con 27 grados. En este punto se puede observar la entrada al momento del filtro. Si no estoy mal, sí. ¿Puedo Y acercarlo un poquito? voy. Uy, es que se va mucho. Pero bueno, para observar aquí como tal la parte inicial, ¿no? O sea, ahí. A medida que se va aumentando la temperatura, pues va cambiando nuestro valor de, de referencia. Aquí pues tenemos una pequeña etapa de amplificación. Aquí se, se observa la entrada al filtro
para posteriormente llegar a esta parte, que pues es lo que tal, como tal lo que se requiere. Un punto en el que tengamos la referencia deseada según pues la salida del, del sensor, que pues como ya viene en el datasheet, pues se puede calcular y pues ese sería nuestro voltaje eh, pues, para generar el tope, la referencia. Y aquí pues la parte como tal de comparación, la entrada que viene del sensor, que ya está filtrada, para posteriormente llegar a este sumador que nos va a dar el voltaje deseado dependiendo de la ganancia de cada uno. Pues en este caso, calculando esta resistencia y esta otra, se obtienen ganancias distintas para garantizar la salida. Aquí en este punto, pues vemos que están 29, se mantiene en 10.9. En el momento que llegamos a 30, 31, se activan los 12 voltios, de igual forma que con el control PID. Seguido a esto, encontramos el análisis de los datos. Dice que primero, pues el análisis en cuanto a la respuesta, los dos sistemas hacen lo mismo, o sea, los dos controles, o sea, uno es un control como más veloz, que es como lo que se quiere representar acá, que es el comparador, y el otro es como tal el control PID, que en este pues se requiere como una etapa de procesamiento o de comparación muy activa en cuanto a los valores que se reciben de la señal filtrada. Aquí simplemente recibes la señal y actúas. En cuanto al tiempo, pues obviamente el tiempo del comparador es mucho menor que el tiempo del PID. Sin embargo, esto no quiere decir que sea algo malo para el PID, dado que pues diría yo que aquí va más como como a la utilización que le demos. Porque para nuestro caso vemos que es como mejor un control por un comparador, dado que el rango, porque tenemos como tal un rango de temperaturas que bien claro se dijo en el inicio de 23 a 28 grados Celsius. Entonces no es como que se requiera una temperatura específica, que pues en ese caso sí utilizaríamos un control PID. Em, pues dada la complejidad, ¿no? Porque pues aquí simplemente esto siempre va a estar activo y se va a mantener en un solo rango, en el deseado, en el punto específico. En este caso simplemente es comparar la señal y pues mediante la lectura actuar, dado que pues no se requiere un grado de temperatura específico. Eso en cuanto pues al análisis como tal de los datos que tenemos, dadas las simulaciones. Y pues finalmente, o pues no sé si Esteban quiere añadir algo más aquí como tal en el análisis. Bueno, creo que más que un análisis sería como un tipo de conclusión. Aquí, pues bueno, como dice Kevin, realmente creemos que el control PID es un poquito más idóneo al momento de que nosotros quisiéramos tener un solo valor de temperatura específico. Digamos, quisiéramos estar en 25 grados. Digamos que el control PID, como bien sabemos, tiene un comportamiento como oscilatorio, ¿no? Si está por encima de la señal de referencia, pues tiene un comportamiento. Si está por debajo, tiene otro comportamiento. En lo que en nuestro caso, si está por encima de 25, será que se activase un ventilador. Y si está por debajo de 25, que se activase un calefactor. Pero digamos que no vemos tanto la utilidad de nuestro proyecto, ya que pues nosotros tenemos un rango de temperatura, ¿no? Por lo que realmente no necesitamos sí o sí como que tener un control perfecto de la temperatura, ya que podríamos estar un poquito por debajo de los 28 grados, que bueno, realmente serán 5 grados de diferencia, o un poco por encima de los 23 grados, ¿no? Entonces, pues realmente creemos más idóneo el emplear un circuito comparador, ¿no? Que tenga una acción inmediata, que bueno, se pasa a los 28 grados, esté a su máximo potencial, a los 12 voltios, para que enfríe lo más rápido, ¿no? Y así evitar un mayor consumo de energía. Al igual que si está por debajo de los 23 grados, que en este caso pues no hablamos mucho del calefactor. Sin embargo, pues tendría una funcionalidad muy similar, ¿no? Está por debajo de los grados, que se caliente lo más que pueda y pues que si supera los 23 grados se apague. Ya que por el momento de inercia
el dispositivo va a seguir calentando y por ende pues la temperatura va a seguir incrementando un poco. Sin embargo, pues como tenemos un rango de temperaturas no debería afectar mucho. Exacto. Y pues sin embargo aquí en este punto también es importante, pues como se vio a lo largo de la presentación, y aquí en esto también le doy el crédito a Esteban, que pues él fue quien realmente dio esa parte para, como si se vio en la parte del control PID, se explicó que se puede tener el control por encima y por debajo de la temperatura, pero pues también él logró controlar la temperatura para, o sea, la señal para del mismo modo con el control PID hacer lo mismo que queremos con el comparador. Sí, o sea, como que también sirvió porque pues no se usa como tal la parte de por debajo para mantenerlo siempre en un solo rango, haciendo que pues actúe otro actuador y es también muy útil. Sin embargo, digamos que como tal es ya en tema de construcción y de implementación, pues es mucho más complejo que pues utilizar el tema del comparador. Finalmente, pues aquí encontramos un poco cómo sería el esquema en la protobar. Aquí de pronto hacen falta conexiones respecto acá, digamos que es la salida como tal del circuito. Aquí se representan los 10,9 o los 12 voltios de salida para el ventilador, dependiendo de la lectura de nuestro sensor de temperatura. Entonces, pues nada, este sería como tal nuestro proyecto para electrónica con el invernadero y un cultivo de fresa. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Kevin. Y pues nada, hasta luego. No, muchísimas gracias, hasta luego, profe.